Buenos días. Como decana de la Facultad de Filosofía y Letras, os doy mi más calurosa bienvenida a la Facultad de Filosofía y Letras y os agradezco vuestra presencia hoy aquí. Para mí es muy grato poder acompañaros en la presentación de esta jornada de conmemoración del 5º centenario de esa primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Me acompañan en la mesa Mara Ruiz, presidenta del INICE, esta asociación sumamente activa que moviliza a muchos jóvenes y les acerca a la investigación en distintos ámbitos y disciplinas. Y Carlos Arteaga, profesor del Departamento de Geografía de esta facultad y director de esta jornada, a quienes voy a ceder ahora el tiempo y la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Patricia. Patricia es la decana de esta facultad y quiero agradecer que nos haya apoyado para poder organizar estas jornadas y sobre todo por su amabilidad de darnos este espacio y además de su tiempo, ¿no? Pues muchísimas gracias, Patricia, ante todo. Por otro lado, también agradecer a Mara pues los esfuerzos realizados para que podáis estar aquí, para que este congreso sea grato y sobre todo lo que quiero es que disfrutéis de los maravillosos conferenciantes que han venido, además con mucho esfuerzo, quien ha venido de Extremadura y quien de la manera que ha podido entre conferencia y conferencia está aquí buscando el hueco para poder daros su sabiduría, y yo creo que vamos a poder disfrutar de una jornada realmente interesante. No quiero quitar más tiempo a nuestros ponentes, que ellos son nuestras estrellas reales, y por tanto doy paso a Mara Ruiz, presidenta de INICE. Bueno, muchas gracias. Pues al igual que Carlos, quizás estas inauguraciones tienen que ver mucho con los agradecimientos. Por supuesto, a los conferenciantes que nos van a permitir aprender sobre un hecho que desde nuestro punto de vista, en la actualidad que vivimos, nos queda lejano y probablemente nos va a permitir entender mejor mucho más sobre la época y sobre un evento que desde luego es de los más importantes quizás, o el más importante en el ámbito de la navegación, y bueno, pues nos va a permitir acercarnos a esta vuelta al mundo. Agradecer también a las instituciones que nos acogen y que nos ayudan. Por supuesto, primero a la Facultad de Filosofía y Letras, aquí a su decana, que nos acoge en esta sala, que además permite que esté casi llena en esta mañana. Por supuesto, al Ministerio de Defensa, que es quien financia las jornadas y quien nos ha posibilitado hacerlas, y también la exposición que habéis podido ver al entrar y que va a recorrer diferentes institutos y centros juveniles de toda España a lo largo de todo el tiempo que dura esta conmemoración de la primera vuelta al mundo, y que bueno, pues estamos bastante contentos de haber podido realizarla y de que la vayan a ver diferentes jóvenes por todo el país. A la Universidad Autónoma, por supuesto, al Museo Naval, que es también quien nos ha cedido las imágenes y quien ha colaborado también para poder organizar y desarrollar estas jornadas. Y quería también ese esfuerzo de los jóvenes de institutos que venís, tanto del Instituto José Luis San Pedro de Pescantos como del Venancio Blanco de Salamanca, que bueno, que hayáis decidido que una de esas salidas extraescolares sea para estas jornadas. Espero realmente que las disfrutemos, que aprendamos mucho, y de nuevo gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias, Marta. Bueno, yo, claro, en mi intervención voy sobre todo a agradecer el apoyo, la participación, la iniciativa a las distintas instituciones que han colaborado en la organización de esta jornada. En primer lugar, agradezco su presencia hoy aquí a las autoridades que están en representación del Instituto de Historia y Cultura Naval, también, naturalmente, a la asociación que representa Mara Ruiz, a INICE. Quiero también expresar mi agradecimiento a la Asociación Geonopia y, por supuesto, al Departamento de Geografía y a Carlos Arteaga, director de estas jornadas. En fin, gracias a todos por haber traído a la facultad esta jornada. Gracias a todos por el trabajo que ha hecho posible que hoy estemos aquí.
en unas jornadas que, bueno, en cierta medida representan un preámbulo, son una especie de pistoletazo de salida a una agenda realmente apasionante de conmemoraciones que va a desarrollarse durante un tiempo, hasta 2022, en torno a este acontecimiento de impacto mundial como fue esa primera vuelta al mundo de Magallanes y Elcano. Conmemoramos, por tanto, un acontecimiento y una proeza que cambió el curso de la historia mundial a todos los efectos, a todos los niveles y sobre todo desde el punto de vista científico y técnico. Una hazaña formidable cuyo relato que todos conocemos resulta apasionante, pero que también fue un acontecimiento de una importancia científica y técnica sin precedentes, tanto en lo que respecta a la preparación de ese viaje, de esa expedición, como a los resultados y las consecuencias de la misma que transformaron nuestro mundo, que transformaron el mundo conocido y marcaron un cambio de paradigma a todos los niveles. Sin olvidar esa dimensión de extraordinaria aventura, de extraordinaria proeza que tanto nos atrae y tanto nos fascina, veo que el programa de esta jornada incide precisamente en esa vertiente técnica, científica, que viene a demostrar que nuestros navegantes, que nuestros marinos ibéricos tenían un conocimiento realmente extraordinario, un conocimiento extraordinariamente avanzado de las técnicas de la ciencia, en particular de la cartogeografía, y eran realmente muy avanzados en el desarrollo de cartas náuticas. En cierta medida, tal vez, estos navegantes, que eran como ingenieros, ¿no?, de aquellos tiempos, con unos conocimientos en distintas disciplinas realmente muy avanzados, marcaron el inicio de una revolución científica también, además de todo lo que supuso esa circunvalación del mundo desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista comercial y desde el punto de vista lingüístico. Me parece que es un privilegio contar hoy aquí con especialistas de las distintas disciplinas, de los distintos ámbitos de conocimiento, geógrafos, ingenieros navales, especialistas en técnicas navales, en ciencia naval, historiadores que, sin duda, con sus aportaciones, abrirán nuevas y necesarias vías de comprensión, de conocimiento de lo que supuso esta expedición extraordinaria a todos los niveles. No me alargo más porque sin duda las personas que van a intervenir a continuación dirán cosas verdaderamente relevantes sobre todo esto. Así que yo, de nuevo, os reitero mi agradecimiento por traer a la Facultad de Filosofía y Letras esta jornada de conmemoración que abre este largo y apasionante periodo de conmemoración de aquel evento extraordinario y que nos va a permitir conocer y reflexionar sobre cuestiones que merecen toda nuestra atención. Gracias, muchas gracias. Bien. Muchas gracias, Patricia, Mara. Vamos a dar pues inicio a estas jornadas en las que, bueno, se me olvidó antes, pero decir que lamentablemente al final don Juan Rodríguez Garat, almirante y director del Instituto del Órgano de Historia y Cultura Naval, no va a poder venir. No obstante, para el cierre del coloquio posiblemente venga Federico de la Puente Maroto, su director de esta misma institución, para participar en el mismo y hacer el cierre. Bien, vamos a pasar primero a la primera parte de la jornada, que va a ser las conferencias en sí mismo. Si tenéis preguntas, las vais a poder trasladar, pero lo vamos a dejar para la segunda parte, ¿no? Apuntároslas si queréis, por eso os hemos dado una carpetita para que se vayan apuntando ese tipo de cuestiones o pensamientos o reflexiones, porque luego haremos un coloquio en el que, además de los tres conferenciantes, participarán también en el mismo Margarita Rodríguez, profesora de esta universidad y especializada en historia científica, y que moderará en parte ese coloquio de
también tanto las preguntas como lo que vaya surgiendo. Estará también David Leandro Masa, que es presentador del programa Histocast. Es ahora mismo el programa más seguido de podcast. Tienen varios premios y de historia, vínculo de podcast dedicado a la historia, con más de 40.000 o 50.000 seguidores, por así decirlo. Y luego también estará Carlos Narváez en representación de la Asociación de Estudiantes de Geonopia, del Departamento de Geografía, que también trasladarán sus preguntas igual un poco más específicas en este campo, ¿no? Bueno, pues empezamos pues la jornada. Entre medias habrá un descanso de 10 minutillos para ese cambio, ¿no?, de fase, y vamos a empezar la primera conferencia con el profesor Antonio Sánchez, profesor de esta universidad y del Departamento de Historia Moderna, que dará la primera charla sobre la primera circunnavegación en el globo 1519-1522, una aventura o un viaje científico. Pues empezamos las charlas. Gracias. Bien, buenos días, ¿se oye bien? Ahora, buenos días. En fin, gracias a todos por venir. Yo voy a corregir así de entrada un pequeño dato, ¿no? Yo soy profesor del Departamento de Lingüística, Lenguas Modernas, Lógica y Filosofía, un departamento muy heterogéneo. No soy de Historia Moderna, ya me gustaría. Pero bueno, todavía algún día aspiro a entrar en el Departamento de Historia Moderna, ¿no? Esto de ninguna manera era para empañar la excelente organización de estas jornadas, lideradas por Carlos Arteaga, ¿no?, a quien le agradezco mucho que me haya invitado. Estoy profundamente agradecido porque estas cosas me gustan, ¿no? Es decir, a pesar de que no me gustan mucho las conmemoraciones, es cierto que aquí estoy muy a gusto, porque además es de estas jornadas, de estos congresos que son muy cómodos, porque lo tienes aquí a tiro de piedra, ¿no? Estás aquí en el despacho, te acercas y de repente ya estás en medio de unas jornadas muy, muy bien organizadas, además organizadas en un tiempo récord, ¿no? Me tenéis que dar la receta, cómo se hace eso, ¿no? Cómo se organiza algo así, con muchas instituciones, con mucha gente diferente, en tan poco tiempo, ¿no? Bien, sin más preámbulo, yo lo que voy a hacer es pasar directamente a la charla, que tenemos poco tiempo. Voy a hablar aproximadamente unos 30-35 minutos y voy a intentar pasar un mensaje que es un mensaje provocador, pero al mismo tiempo un mensaje claro, un mensaje que sea simple, ¿no? Por eso en el propio título de la presentación acorto y hablo de la parte que es importante, ¿no? Porque ya sabemos todos que estamos ante un viaje, ante una expedición. Pero a mí lo que me interesa es el adjetivo, ¿no? ¿Qué tipo de viaje, qué tipo de expedición es esa, ¿no? Y yo, pues como ha dicho muy bien la decana, estamos ante un viaje científico, técnico, de grandes dimensiones, que tenemos que interpretar con mucho ojo, ¿no? Yo prefiero tomarme esta conmemoración más que como una celebración, como una llamada de atención, ¿no? Vamos a intentar ponernos las pilas, intentar reevaluar nuestra propia historia con categorías que sean nuestras, ¿no? Y que no vengan de historiografías o que no sean, en fin, valorizaciones, categorizaciones que procedan de otros, como por ejemplo la de Revolución Científica, bueno, la mayoría de los historiadores que han narrado esta historia, pues muchas veces no cuentan con historias de carácter más periférico, como ellos llamarían, ¿no?, a este viaje científico de Magallanes Elcano. Bien, por tanto, punto de partida. Este viaje se puede evaluar de muchas maneras. Yo no soy un especialista, no soy un historiador, aunque pretendo serlo. Yo vengo del mundo de la filosofía, pero lo cierto es que también, en fin, hago una evaluación, digamos así, filosófica de la historia. Y mi historia es el siglo XVI, el mundo ibérico del siglo XVI. Y quien se adentra en el mundo ibérico del siglo XVI, la ciencia ibérica del siglo XVI, XV y XVII también, es inevitable pasar alguna vez en su vida, ¿no?, por este gran viaje, que es el viaje de Magallanes Elcano, ¿no? Entonces, lo sorprendente para alguien que se dedica a la historia de la ciencia moderna, y yo me considero un historiador de la ciencia moderna, un proyecto, intento serlo, aquí hay un problema de grandes dimensiones, ¿no? Hay muchos, pero este es probablemente uno de los más visibles. ¿Cómo es posible que en la construcción de la narración sobre la historia de la ciencia moderna este viaje no aparezca por ningún lado? Y cuando aparece catalogado como una aventura, como algo exótico, como algo relacionado con hombres valientes que no sabían muy bien lo que hacían, ¿no? Esto es fácil de encontrar en libros de historia de la ciencia moderna. Y esto es un problema. Esto es un problema porque uno, con un aire así un poco de sospecha,
Pero bueno, ¿esto es un olvido o es, en fin, deliberado, ¿no? Yo opto por lo segundo, ¿no? Soy muy malo, muy malintencionado y siempre sospecho cuando alguien me cuenta que, en fin, la revolución científica es esta, y más allá de la revolución científica, que es una categoría historiográfica, ni más ni menos, hay un problema de fondo, y un problema que nos atañe a todos, incluso hoy en el siglo XXI, que es de dónde venimos, ¿no? ¿De dónde venimos científicamente? ¿Por qué tenemos la cultura científica que tenemos y nos consideramos herederos de los Galileo, de los Copérnicos, de los Newton, ¿no? Eso tiene una historia, que es la revolución científica, ¿no? Pero lo curioso es que, bueno, esa revolución científica tiene una selección geográfica muy bien delimitada, unos protagonistas que tienen determinadas nacionalidades que nunca coinciden con Portugal y España, paradójicamente, y esto es muy, muy llamativo, ¿no? Y yo no digo esto porque sea español, no digo esto porque, en fin, represente una ideología conservadora, que es la que está muchas veces por detrás de estas interpretaciones más patrióticas de carácter nacional, nada que ver con eso. Simplemente es una cuestión, podríamos llamar, ¿por qué no?, de justicia histórica. Es decir, esto es un problema histórico, científico, de grandes dimensiones, y quienes se preocupan por construir la historia de la modernidad científica europea no lo consideran. ¿Ok? Por tanto, primer mensaje que os quería lanzar, primera provocación, primera cosa que nos ponga a pensar más allá de celebrar, de conmemorar. Atentos, ¿no? Esto para la gente joven, que estoy viendo mucha, joven digo de espíritu, ¿no? Porque también hay aquí gente más mayor, pero que también es estudiante, con sus 50, con sus 60 años, y está muy bien, ¿no? Es decir, el punto de vista crítico yo creo que no lo tenemos que perder de vista en ningún momento. Y este es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo para empezar a pensar de una manera sospechosa, ¿no? Entonces esto es lo que yo quería lanzaros. ¿Cómo es posible que la historia de la ciencia moderna no tenga nada que ver con un acontecimiento histórico real a gran escala que transformó la vida de Europa y la vida de los europeos a todos los niveles? Sociales, económicos, políticos, religiosos, diplomáticos. Es decir, ¿alguien es capaz de mantener hoy día que todas estas revoluciones políticas, sociales, no inciden en el mundo de la ciencia? ¿Será que la historia va por un lado y la ciencia va por otro? Si la ciencia es ahistórica, ¿quién mantendría hoy que la ciencia es ahistórica? Poca gente, ¿no? Es decir, estas transformaciones sociales ejercen una influencia enorme en el mundo de la ciencia. Entonces, bueno, si eso es así, no podemos contar la historia de la ciencia moderna basados exclusivamente en una categoría que es ficticia, que es una construcción narrativa, que es la revolución científica, ¿no? Entonces, yo como filósofo veía esto y digo, bueno, ¿qué pasa aquí, no? Es decir, ¿cómo parece que hay un barranco enorme, un gran cañón, ¿no?, entre la expansión marítima, que no es una construcción historiográfica, que es una realidad histórica, y una construcción historiográfica que es la revolución científica. Cuando hablo de historiografía, para quien no me entienda, estamos hablando de interpretación crítica de la historia, ¿de acuerdo? Entonces, una manera de interpretar la historia de la ciencia moderna, hay una serie de señores que ya se han inventado historias de la ciencia que podemos hacerlo a través de la revolución científica. Y no me parece mal, es lógico, pero porque la historia que viene después justifica esa elección. Entonces, interesa eso. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Inglaterra, porque vamos a hablar de Centro Europa, porque vamos a hablar de Newton, de Galileo, de Copérnico, y bueno, es fácil adivinar cuál es la nacionalidad de todas estas personas, ¿no? Y la ciencia tiene un gran carácter nacional. Entonces, atentos a eso, ¿no? Entonces, el problema historiográfico que quería plantear era ese, ¿no? Ese abismo que existe entre una historia real, expansión marítima ibérica, porque son los pioneros, digámoslo así, y la revolución científica, ¿no? Y luego, bueno, ya una vez lanzado esta provocación, este mensaje, que puede dar lugar a cosas interesantes en el coloquio, o no, simplemente puede ser mi interpretación, probablemente esté equivocado, pero bueno, esto es simplemente la parte visible, la cabeza visible de un fenómeno de grandes dimensiones que es la ciencia ibérica y su gran olvido, ¿no? Su gran olvido historiográfico, ¿no? Ahora entremos en el viaje, ¿no? O al menos en los preparativos del viaje, que es donde yo creo que queda más claramente visible que se trata de un viaje científico y no de una aventura ligada a lo exótico ni nada de eso. O más que un viaje científico, es un viaje de ciencia, ¿ok? Un viaje de ciencia, yo creo que esa es la idea, ¿no? Entonces esto podemos interpretarlo, podemos contarlo de muchas maneras, ¿no? ¿Cómo contar el viaje? Este es el segundo punto de mi intervención. Pues el viaje yo lo cuento a partir de lo que interpreto que es el viaje, que es una consecuencia, es decir, una respuesta. Esto es un problema también de la historia nacional, ¿no? Que considera que estos grandes momentos, estos grandes hitos de nuestra historia son siempre un punto de partida, ¿no? Es decir, un punto de partida no sabemos dónde, ¿no? Una visión muy teleológica de la historia. Esto también pasa con otro ejemplo que
que reside también en el Museo Naval, ¿no? La carta de Juan de la Cosa, ¿no? La carta, muchas veces la historia de la cartografía española cuenta esta carta, 1500, y esto es lo pernicioso, la fecha, perdón, como un punto de partida. Pero cuando uno evalúa al detalle la carta de Juan de la Cosa, esa carta maravillosa, que es fantástica, excelente, que está conservada en el Museo Naval, como digo, es un punto de llegada de muchas tradiciones cartográficas. Es verdad que es el primer ejemplar que tenemos en España de cartografía moderna, pero es un punto de llegada, nadie más que verlo. Es decir, eso no es el punto de partida hacia ningún lugar, ni mucho menos el primer ejemplo de un padrón real de la Casa de la Contratación de Sevilla. O al menos yo interpreto que eso no es así, ¿no? Pues lo mismo pasa con el viaje. El viaje no es un punto de salida, es un punto de llegada y es una respuesta a un problema político, diplomático de grandes dimensiones, que es el problema político del reparto del mundo, el reparto ibérico del mundo, nada más y nada menos, ¿no? Esto, traducido en lenguaje diplomático, como todo el mundo sabe, es Tratado de Tordesillas, ¿no? Se llama Tratado de Tordesillas, 1494. Pues bien, el propio tratado también es un punto de llegada y un punto de partida, ahora sí, ¿no? Un punto de partida en muchos sentidos, y sobre todo en el sentido científico. Incluso podemos remontar el reparto del mundo, el problema del reparto del mundo, a un tratado anterior, que es de 1469, el Tratado de Alcasovas-Toledo, donde empiezan las verdaderas disputas por la lucha jurisdiccional del Atlántico entre portugueses y españoles, y la intervención rápidamente del Papa, de la Iglesia, ¿no? Asunto muy importante, ¿no? Pero vamos a tomar Tordesillas como punto de partida. 1494 y todo lo que supuso ese tratado, ¿no? Que en vez de acordar, lo que hizo es desacordar, ¿no? El tratado lo único que hizo es poner de manifiesto todas las tensiones, todos los desacuerdos que existían entre portugueses y españoles, ¿no? Sí, esto es lo fascinante de los tratados, ¿no? En vez de llegar a acuerdos, establecen nuevos desacuerdos, ¿no? Pero esto es muy interesante porque la controversia y la disputa es donde florecen cosas interesantes para la historia de la ciencia, ¿no? Que es como digo, en fin, aspectos sociales, aspectos políticos, no solo ciencia, ¿no? ¿Cuál es el problema de verdad, el problema científico que está por detrás del problema político, diplomático de Tordesillas? Unas islas que en términos económicos son muy ricas, ¿no? Las islas de las especias, ¿no? Todo el mundo habrá oído hablar de esto, las Molucas, las famosas Molucas, ¿no? Entonces, lo que justifica ese viaje, el viaje es una respuesta científica a ese problema. ¿Dónde colocar las Islas Molucas en sus correctas coordenadas, ¿no? Por tanto, ¿cómo no podemos interpretar esto como un problema científico? Para eso tendríamos que considerar que la geografía, que la cartografía, que la navegación no son ciencias preponderantes, reinantes en la primera mitad del siglo XVI. Lo serán también más tarde, ¿no? Pero sobre todo en esta época, ¿no? Por tanto, las Molucas, ¿no? Hemos empezado con ese problema historiográfico, nos trasladamos al problema político-diplomático y rápidamente estamos ante un fenómeno científico que es la colocación, la correcta ubicación de las Islas Molucas, que como todo el mundo sabe están en la parte oriental. El Tratado de Tordesillas no contemplaba esta posibilidad, porque realmente lo que está haciendo es repartir el mundo, pero pensando sobre todo en las Américas, ¿no? En la parte occidental, en el Nuevo Mundo. Pero claro, con el transcurrir del tiempo, poco a poco, comenzando el siglo XVI, nos damos cuenta, bueno, que los portugueses también son muy hábiles y también llegan a Oriente y empiezan a llegar a sitios que, bueno, en principio son muy ricos en especias como las Molucas, ¿no? Aquí se inicia una disputa muy fuerte que justifica otros proyectos científicos de la corona española, como por ejemplo la creación de la Casa de la Contratación. Podríamos interpretar la Casa de la Contratación de Sevilla como una consecuencia de ese Tratado de Tordesillas. Es decir, más allá del nivel comercial de la institución, ¿no? En 1503 ya teníamos la Casa de la Contratación constituida, pero en 1508, digamos, se abre el departamento científico de la Casa. ¿Por qué? Bueno, porque hay esa respuesta a todo ese volumen de información que llega de las expediciones, ¿no? Por tanto, es decir, la expedición de Magallanes del Camp es una, pero ya había muchas expediciones importantes en ese contexto. Y en 1508 se crea también uno de los grandes proyectos científicos de la corona, el modelo cartográfico del imperio, el mapa oficial del mundo, la imagen oficial del mundo, el padrón real, que está conservado en Sevilla también, ¿no? Por tanto, proyectos científicos de grandes dimensiones, a gran escala, constituidos en una institución técnico-científica de matemáticas aplicadas, que es la Casa de la Contratación de Sevilla, ¿no? Y a partir de ahí tenemos toda una disputa por la colocación de las Molucas, cosmógrafos, cartógrafos, navegantes trabajando en Sevilla en torno a este problema,
que es lo que se ha denominado después por la historiografía la famosa querella de las Molucas, ¿no? La querella jurídica por la apropiación, la jurisdicción de las Molucas. Rápidamente esto se nacionaliza, como es obvio, y se vuelve en un problema científico y, sobre todo, eminentemente cartográfico, ¿no? Es decir, quien determina dónde están las Molucas es la cartografía, ¿no? Hay muchos estudios de carácter náutico, carácter cosmográfico, geográfico, pero en el fondo lo que vale, el documento importante, el que tiene autoridad, el que tiene prestigio en este contexto, son los mapas. Mapas que los portugueses, los cartógrafos portugueses van a representar las Molucas siempre del lado portugués, los españoles, a partir de 1518, del lado español. Hay que decir que, aquí traía una cita interesante de Stephen Sapin, que es uno de los grandes historiadores de la revolución científica, que nos dice, pero esto ya lo hemos pasado, ¿no? Que bueno, no hay tal cosa como una revolución científica, y este libro precisamente va sobre eso, ¿no? Sobre una cosa que no existe. Esto corresponde a la primera parte, el viaje y las Molucas, simplemente para que sepamos ubicarlas, ¿no? Pero estamos aquí, que es en la carta del Panicerio Cantino, donde aparece por primera vez representado la línea de demarcación, ¿no? ¿Lo veis que corta Brasil en aquella parte? Es la línea de demarcación de portugueses y españoles, ¿no? Esto es una consecuencia, un mapa consecuencia del Tratado de Tordesillas, pero luego va cogiendo fuerza con la exploración de los portugueses en Oriente, la idea del antimeridiano. Es decir, este meridiano imaginario que va de polo a polo sirve para repartir el mundo, pero la parte occidental sobre todo, ¿no? Esta parte de Brasil para mí, todo lo que hay más allá para vosotros, ¿no? Pero entonces, ¿qué pasa con Oriente? Pues en Oriente hay que establecer un nuevo meridiano, ¿no? Un nuevo meridiano invisible que consiga repartir el mundo oriental. La idea de un antimeridiano que veremos, curiosamente, uno de los cartógrafos de la expedición un poquito más adelante, ¿no? Por tanto, el problema científico se convierte rápidamente en un problema cartográfico. El problema cartográfico para los portugueses de 1510 a 1518 es básicamente poner las Molucas del lado portugués y agrandar Brasil. Claro, en el caso español es colocar siempre las Molucas del lado español y empequeñecer Brasil. Esto es para que la parte de las Américas corresponda en mayor volumen a la jurisdicción española. ¿De acuerdo? Tanto, esto se ve muy bien con un mapa. Tenía aquí algunos textos para reforzar mi hipótesis, para que no penséis que soy un mero charlatán. Tengo aquí documentos históricos. Esta es una carta muy importante a partir de la cual contar la historia, ¿no? Es una carta de un factor del rey Don Manuel I de Portugal, que trabaja en Sevilla y que le escribe una carta tipo espía, ¿no? Podemos llamarle así, a este Sebastián Álvarez, una especie de espía, que va informando a la corona portuguesa del papel que están ejerciendo los portugueses en Castilla, ¿no? Y le dice, la derrota que dicen llevan, es decir, los preparativos del viaje, ¿no? Magallanes y compañía, es de Sanlúcar derecho a Cabo Frío, dejando el Brasil a la derecha hasta pasar la línea de partición, el meridiano, ¿de acuerdo? El meridiano de Tordesillas. Y de allí navegar al oeste y al noroeste, derecho al Maluco, a las islas, que es lo que interesa, ¿no? La cual tierra de Maluco yo vi asentada, es decir, yo vi representada en la poma, en un mapa y carta que hizo el hijo de Reinel, Jorge Reinel, un gran cartógrafo, un gran científico portugués, la cual no estaba acabada cuando aquí vino su padre a por él. Hubo una disputa con el rey de Portugal y su padre, el padre de Jorge Reinel, que es Pedro Reinel, otro gran cartógrafo portugués, probablemente el más importante, vino a por su hijo y bueno, le echó un cable con los proyectos científicos que había iniciado, que era este mapa, ¿no? Y su padre dice, lo acabó todo. Pedro Reinel acabó el mapa y puso estas tierras de Maluco, es decir, las representó correctamente. Por este padrón, por este mapa modelo, ¿no? Se hacen todas las cartas que hace Diogo Ribeiro, otro cartógrafo portugués que vino con la expedición de Magallanes a Sevilla y que sería el gran cartógrafo de la Casa de Contratación de los años 20. ¿Okay? Este texto es maravilloso porque es toda una historia científica en clave que hay que interpretar sobre la preparación del viaje, ¿no? Como también las agujas, cuadrantes y esferas. No está hablando de libros de poesía, no está hablando de la Biblia. Está hablando de cartas náuticas, de agujas, cuadrantes, esferas. Instrumentos científicos de precisión. ¿Ok? Tanto, un dato más para hablar de interpretar este viaje como un viaje científico. El mapa al que se está refiriendo el texto es este, del cual, este es el facsímil, porque
porque el original desapareció tras la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este es un facsímil que está inacabado y que probablemente no sirvió para nada, quiero decir, no sirvió como instrumento práctico a bordo, porque no tiene escalas de leguas. Entonces, si no tienes escalas de leguas, es difícil, ¿no?, hacer el paso de hacer la transferencia de los grados a leguas y conocer la distancia, ¿no? Es un mapa muy interesante. Es el primero que representa las Molucas del lado español. Y lo interesante es que como cartógrafos portugueses, Jorge y Pedro Reinel, colocan las Molucas del lado español, ¿no? Este mapa es interesante por muchos motivos científicos que podemos interpretar aquí hasta ad infinitum, ¿no? Pero yo me voy a concentrar en lo que representa institucionalmente en torno al viaje, ¿no? Representa las Molucas, aquí, se aparece aquí la imagen que he cortado, que está en la parte de la izquierda, ¿no?, la parte de la izquierda de la representación, y que aparece aquí, ¿no? Y este gran planisferio se dice que sirve de modelo a las cartas que se hacían en la casa, porque la mayoría de los planisferios que han sobrevivido tienen este aspecto, ¿no? Un gran planisferio náutico, con líneas de rumbo, representación de todo el mundo, etc., ¿no? Bien, ¿cómo continuar? Bien, pues los preparativos, ¿no? Estoy un poco contextualizando qué es lo que nos lleva a celebrar, ¿no?, este viaje, ¿no? Y en un doble sentido, hoy, pero también cómo se preparó ese gran viaje científico del siglo XVI, ¿no? Pues si alguien me pregunta, bueno, ¿cómo ilustrarías científicamente a través de un viaje el mundo moderno? Ninguna duda. Es decir, podemos contar toda la historia de la ciencia ibérica del siglo XVI a partir de este viaje. Yo me voy a concentrar en los preparativos porque podemos hablar de los 4 años de expedición. El relato que tenemos de Pigafetta, las relaciones del viaje, suelo decir que no cuenta mucho a nivel científico, pero tampoco es cierto, porque va dando continuamente coordenadas de latitud por donde pasa. Y además va dando otro dato importante, que a nivel histórico es fundamental. Va diciendo, los antiguos cosmógrafos se equivocaron porque cuando visitaron estas tierras no las representaron, no las colocaron en su lugar exacto, ¿no? Por tanto, ¿qué está haciendo Pigafetta? Bueno, está levantando un problema de grandes dimensiones. Está criticando y corrigiendo a la autoridad de los antiguos. Por tanto, estos viajantes de este viaje científico son algunos de los primeros modernos, ¿no?, que la modernidad científica no contempla, pero que encontramos ingredientes dentro del testimonio del viaje que nos dice que eran modernos. ¿Por qué? De la misma manera que Galileo era moderno. ¿Por qué? Porque criticaba a los antiguos, porque criticaba a Ptolomeo. ¿Qué está haciendo Pigafetta en su relato? Criticar a Ptolomeo también, criticar a los antiguos, no al Ptolomeo astrónomo del Almagesto, al Ptolomeo geógrafo de la geografía, de la cosmografía, ¿no? Están mal representados. Esta gente no sabe lo que hacía. Esto es muy interesante. Cómo personas prácticamente analfabetas, pilotos, con una formación muy escasa, eran capaces de poner en tela de juicio la autoridad cognoscitiva de los antiguos. ¿Cómo es posible? Aquí están moviendo los cimientos de nuestra tradición, de la historia del conocimiento. Es decir, cómo personas sin formación, que normalmente han sido relegadas del mundo del conocimiento científico, de repente van a ser los protagonistas del nuevo conocimiento. Y se atreven a corregir a los antiguos y al mismo tiempo aportan nuevos datos. Oye, que es que resulta, si navego hacia el sur, si bajo de la línea ecuatorial, no me quemo, como decían los antiguos, ¿no? Entonces, resulta que el mundo no acaba en las Canarias, ¿no? Es decir, grandes hitos, ¿no?, de la antigüedad. Pues bien, esto también lo hacían. Por tanto, sí, el relato de Pigafetta también es un relato científico, ¿no? A pesar de que para mí es más interesante el tratado de Maximiliano Transilvanus, ¿no? Normalmente se deja fuera, pero este es muy importante, ¿no? El de Moluccas Insulis, ¿no? El otro tratado de la expedición, que además se publica antes del de Pigafetta, ¿no? Aparece en el 23, un año después. Es verdad que Transilvanus tiene contactos, ¿no? Es cuñado, si no estoy equivocado, de Cristóbal de Haro, un gran mercader, comerciante portugués, con orígenes flamencos, belgas, como Transilvanus, y bueno, le hace el favor de ponerle en contacto con los supervivientes del viaje, y él los entrevista. Entonces el testimonio de Transilvanus es directo, ¿ok? Sí, el de Pigafetta también, pero el de Pigafetta es muy conocido, el otro es menos conocido. Es una especie de entrevista, y esto es muy interesante para la cultura a bordo también, ¿no? Ver cómo cuentan su experiencia las personas que han sobrevivido al primer viaje científico de la modernidad, ¿no? Por tanto, esto también hay que considerarlo. Los relatos cartográficos, visuales, pero también los relatos textuales, ¿no? Más allá de Pigafetta. Bien, tengo tiempo todavía, ¿no?
Bien, me voy a concentrar un poquito en los preparativos científicos del viaje y luego nos vamos a formular de nuevo la pregunta, ¿no? La pregunta si realmente esto es una aventura o esto es un viaje científico, ¿no? Mi postura ya está quedando bastante clara, ¿no? Preparativos del viaje, pues hay que plantearse muchas cosas, ¿no? Me voy a pasar los textos. Los objetivos del viaje, pues ya he hablado de ellos, ¿no? Hay básicamente, yo lo interpreto así, dos objetivos principales, ¿no? Recolocar las Molucas en el marco de la nueva idea del antimeridiano, ¿no? Es decir, recolocar las Molucas, un problema geográfico, en el marco científico mayor, ¿no?, de la idea del antimeridiano. Estamos hablando de un lenguaje puramente científico. Es decir, resolución de un problema político, diplomático, pero con ciencia. Y el segundo, después de esto, una vez que tengamos claro el primer objetivo, entonces intentaremos aclarar, visualizar todo esto con representaciones del mundo, con mapas, ¿no? Y delimitar, decidir a quién pertenece, ¿no? Y luego ya veremos todo eso del alquiler, de las Molucas, esas cosas que se resolverán más tarde, ¿no? En 1529 con el Tratado de Zaragoza, más o menos. Estos son los objetivos puramente científicos, ¿ok? Pero veamos el equipo científico de Magallanes, ¿no? Es decir, ¿de quién se rodeó Magallanes para presentarle su proyecto al rey a Carlos V, ¿no? O Carlos I, ¿no? Carlos I de España y Carlos V del Imperio. Pues mira, aquí tenemos algunos nombres con mayúsculas, ¿no?, que son parte de la historia científica del mundo ibérico, ¿no? Y aquí no me gusta separar Portugal y España, el mundo ibérico en general, porque contribuyen a la ciencia moderna básicamente por igual. Ayer recibí precisamente un correo de un colega portugués. Dice: Antonio, estoy buscando información científico-técnica sobre el viaje de Magallanes, sé que tú has hecho algunas cosas. Y es que me han invitado a dar una conferencia sobre Magallanes. Tanto al mismo tiempo que estamos aquí hablando, en otra parte de Portugal están hablando del mismo viaje, solo que visto probablemente de una manera muy diferente. ¿Cómo interpreto yo esto? Pues con un poco de risa, ¿no? Digo, jolín, qué bien le ha salido el tiro a la historiografía anglosajona, ¿no? Ellos preocupándose por quiénes son los padres de la modernidad científica europea, es decir, un problema serio, de grandes dimensiones, y nosotros peleándonos aquí con cosas pequeñas del estilo Magallanes, Elcano. En Portugal, Magallanes; en España, Elcano. Digo, sí, ya lo tienen todo hecho, no necesitan nada más, ¿no? Es decir, la historiografía dominante no necesita nada más porque han conseguido su objetivo. Es decir, tampoco lo tenían difícil, ¿no? Pero aquí estamos nosotros peleándonos por cosas pequeñitas, ¿no? Cuando realmente los libros que venden están escribiendo lo que realmente interesa. Es decir, ¿qué es eso de la emergencia de la modernidad científica? ¿Dónde están las raíces de la ciencia moderna, no? Nosotros, bueno, preocupándonos por otras cosas. Entonces, me hacía gracia porque su conferencia era el viaje de Magallanes. No era la primera circunnavegación al globo, no era el viaje de Magallanes Elcano, era el viaje de Magallanes. Por tanto, todo lo demás. Y este mapa que yo he mostrado antes, el Cantino, es el mapa de Magallanes, ¿no? Y son colegas míos con los que he compartido departamento durante muchos años, pero para que veáis, ¿no?, en fin, que estamos ante un problema serio, un problema político, científico muy serio. Y depende cómo lo cuentes, pues así nos va a ir, ¿no? Pero bien, volvemos a la charla. El equipo científico de Magallanes, ¿no? Pues mira, aquí tenemos nombres de gran envergadura. Los Faleiro, ¿no?, los hermanos Faleiro, Ruy y Francisco Faleiro. Ruy era realmente el ideólogo científico de la expedición, podemos decirlo así, un astrólogo judiciario, pero que también era piloto, navegante y supervisor de mapas e instrumentos. Además tiene un texto que fue muy importante en el contexto del viaje, que se conoce poco, que es el regimiento de la altura del este-oeste. Vamos, un regimiento básicamente para determinar distancias, ¿no? Era un tío, pues, bastante listo, parece ser, ¿no?, pero también un poco demente, ¿no? Es decir, al final no formó parte de la expedición porque los documentos nos dicen que se volvió loco, ¿no?, y quedó ingresado en la Casa de Locos de Sevilla, ¿no? Esto es un dato curioso, ¿no? Pero luego tenemos también a su hermano, Francisco Faleiro, cosmógrafo, piloto, que fue el autor del primer tratado científico interesante del mundo ibérico, que es el tratado le falta ahí una H, ¿no? Se podría quedar así, porque la palabra espera es muy importante también en la navegación, ¿no? La espera, la esperanza en que algo acontezca, pero entre la P y la E hay una H en el tratado original, esfera, tratado de la esfera, porque estos tratados de navegación, la primera parte de la introducción, muchas veces tenía un tratado de astronomía, de Sacrobosco, ¿no?, que era el tratado de la esfera, y después venía el manual, el cómo hacer las cosas para un piloto, pues el arte de navegar. Y esto lo publica en español un portugués, Faleiro,
en 1535, que es, en fin, quien abre la puerta a toda una serie de tratados fundamentales de carácter puramente científico, escritos en portugués y en español, no en latín, en vernáculo. ¿Por qué? Porque está dedicada a artesanos, a gente que no tiene apenas formación y tienen que pasar el mensaje claro, nítido. ¿Okay? Otro grupo, pues Pedro y Jorge Reinel, ya los he mencionado antes, los dos cartógrafos de prestigio, ¿no? Además eran consejeros en asuntos de cosmografía y cartografía. Y luego, pues el famoso Diogo Ribeiro, que era un joven aprendiz de cartografía cuando llegó a Sevilla, pero que al final se convirtió en un gran cartógrafo, como nos demuestra los mapas de los años 20, mapas que destacan fundamentalmente por su carácter científico. Los mapas de Ribeiro son los primeros mapas, ojo al dato, los primeros mapas donde aparecen representados instrumentos científicos de precisión. Los famosos paliferios de Ribeiro de los años 20, del 25 al 29, tienen representados 3 instrumentos, con 2 instrumentos y un tercero que es discutible. Un astrolabio, un cuadrante y una tabla gráfica de declinaciones solares. Eso es un dato científico puramente atribuido a Diogo Ribeiro, ¿no? Aquí tenemos a Ribeiro. Luego aquí hay un problema historiográfico, que esto hay que darles un toque, una colleja a los portugueses, ¿no? Yo eso lo hacía físicamente a mis compañeros. Era el de bueno, que parece ser que las cartas, los mapas de la expedición fueron preparados por Diogo Ribeiro. No, los documentos que tenemos no, nos dicen que él estaba en el equipo, pero realmente quien preparó las cartas fue un español, que es Nuño García de Toreno, un vallisoletano, ¿no? Nuño García de Toreno, que fue quien preparó las 24 cartas náuticas, nada más y nada menos, ¿no? Normalmente se hacían 2 cartas nuevas, llamadas 2 cartas nuevas para cada expedición. En este caso se hace una inversión económica de grandes dimensiones para comprar pergamino, pieles de animales, para hacer 24 cartas nuevas, y las hacía Nuño García de Toreno, el cartógrafo de la casa, ¿no? Aquí tenemos el documento que lo menciona, ¿no? Procedente de Martín Fernández de Navarrete. 68.182 maravedíes que ponen se ha gastado en las cartas de marear, cartas náuticas. No mapas, cartas náuticas, instrumentos de navegación. Y cuadrante que van en la armada, en esta manera. 1.125 maravedís que se dieron a Nuño García para comprar pergaminos para hacer cartas, 900 por una docena de pieles de pergaminos que se dieron al dicho, 864 maravedís que costaron otra docena de pieles que se dieron al dicho Nuño García, 13.125 maravedís por 7 cartas de marear que hizo por la orden de Ruy Faleiro a 5 ducados cada una, 11.250 maravedís que se pagaron al Nuño García de 11 cartas de marear que hizo por la orden de Fernando de Magallanes, ¿no? Que en Pigafetta decía que era la persona más experta en el mundo de la navegación y la cartografía, Magallanes, otro científico. 13.500 maravedís por otras 6 cartas de marear que hizo hacer Ruy Faleiro con una que envió a su majestad, ¿no? Corto ahí el texto porque es poco interesante. 4.500 maravedís que pagó el capitán Magallanes por un plano esférico que hizo hacer para su majestad. Un plano esférico es una carta de estas de grandes dimensiones, ¿no? Por tanto, aquí tenemos datos, ¿no? No es algo que yo me estoy inventando, ¿no? Bien, con esto ya queda de manifiesto que, bueno, que gran parte de la inversión económica de la expedición estaba dedicada a instrumental científico, ¿no? Un instrumental científico que estuvo casi siempre liderada por Ruy Faleiro y Magallanes, pero que fue ejecutada por Nuño García de Toreno y no por Diogo Ribeiro, que previsiblemente estaba allí como un aprendiz, ¿no? Bien, esto es lo que yo os quería contar, ¿no? Partir de un problema historiográfico que me permite analizar un problema histórico y decir que esto es, como he dicho antes, es simplemente la cabeza más visible de un fenómeno de grandes dimensiones, que es la ciencia ibérica en general. Este era un viaje, es verdad que probablemente el más importante, pero había muchos viajes en este contexto, viajes de larga distancia, como dicen algunos historiadores, sociólogos de la ciencia, ¿no? Viajes de larga distancia que fueron configurando toda una red, un circuito de información científica de grandes dimensiones, ¿no? En ella tenemos tratados de navegación, cartas, instrumentos, en fin, todo un mundo de ciencia que a mi modo de ver debe ser reinterpretado. Ahora, el desafío para los jóvenes también es cómo contamos esta historia de tal manera que sea atractiva. Y si además la hacemos atractiva intentando engañar a la historiografía dominante, pues mejor aún. ¿Engañar en qué sentido? Bueno, si ustedes no nos quieren dar cobertura a la hora de hablar de nuestras cosas o no quieren darle protagonismo, podemos contarla de una manera
que a ustedes les parezca interesante, ¿no? Obviamente, no tenemos Copérnicos, no tenemos Galileo, no hay Newtons en el mundo ibérico. Pero la pregunta es, si yo a usted no le hago, estoy hablando de la historiografía anglosajona como un todo, ¿no? Como un ente, yo a usted no le hago la pregunta al contrario. Es decir, usted lo que me está intentando plantear es que yo evalúe mi historia científica con sus categorías, ¿no? Con sus nombres. Está intentando que busque grandes genios entre mi historia. Pero es que no lo sabía, y si lo sabía no trabajaban de esa manera. Trabajaban en comunidades construyendo ¿qué? Objetos científicos, que es lo que cuenta, ¿no? Y resolviendo problemas ¿de qué tipo? Problemas científicos de grandes dimensiones, como por ejemplo el de la declinación magnética, el problema de la longitud, que son problemas científicos del mundo moderno, problemas muy serios. Y esto lo resuelven comunidades de artesanos colaborando entre personas formadas en universidades y al mismo tiempo personas que saben hacer una carta. Hay aquí un entramado artesanal muy interesante. Entonces, probablemente si contamos la historia del Imperio Español desde el punto de vista científico como una historia artesanal, ¿no? de gente que resolvía problemas prácticos concretos, igual tengamos más éxito para entrar, digamos, con alguna decencia, con algún protagonismo en la historia de la ciencia moderna, que es de lo que se trata, ¿no? Y bueno, yo creo que estas conmemoraciones básicamente son una oportunidad, ¿no? O al menos así lo interpreto, para hacer una reevaluación crítica, más que para celebrar, para conmemorar. Yo interpretaría este tipo de actividad como eso, es decir, bueno, un toque de atención. Y esto creo que para los más jóvenes es interesante, ¿no? Es muy interesante. Bueno, nos han contado esta historia, es interesante, pero vamos a cogerla con cuidado, no nos la creemos así del todo, porque igual la historia puede ser diferente, ¿no? Y nada más. Vale, muchas gracias. Me he dejado algunas cosas que sí. Muchas gracias, Antonio. Luego al final podréis trasladarle vuestras preguntas en la parte de coloquio e igual pueda añadir alguna cuestión más en ese momento. Pasamos a la siguiente conferencia, que la va a impartir el capitán de navío José Ramón Vallespín Gómez. Pues buenos días. Estoy muy honrado y muy agradecido por la invitación al Instituto de Historia y Cultura de la Armada para participar en esta jornada. Yo soy Perdón, que voy a poner esto, voy a arrancarlo. En el Instituto de Historia y Cultura Naval, que está ubicado en el cuartel general de la Armada, en Cibeles, allí en el edificio de la calle Montalbán, donde está el Museo Naval. Allí yo soy el jefe del Departamento de Cultura, uno de los 3 departamentos que hay en el instituto, y nos dedicamos, por supuesto, a difundir y a estudiar y difundir la historia marítima o historia naval española, lógicamente. Bien, vengo de uniforme, soy militar, pero aquí estamos en la universidad y yo, por supuesto, voy a actuar con criterio universitario y voy a hablar con total libertad y, por lo tanto, debo aclarar que no estoy representando una postura oficial ni nada parecido. Al contrario, voy a ser un poco rompedor, incluso voy a ir abriendo caminos diferentes a los que ha abierto mi antecesor Antonio Sánchez en algún aspecto. Por otro lado, tengo que felicitarle porque ha hecho una presentación estupenda y hay un punto que me ha gustado muchísimo, que ahora lo mencionaré. Así que voy a hablar con mucha libertad. Iba a preguntaros si tenéis alguna pregunta, nada más empezar, para dirigir la conferencia de la mejor manera posible, pero como César ha dicho que no, que al final, pues entonces voy a dar la conferencia y, por supuesto, al final me podéis preguntar lo que quiera. El título de mi conferencia, ahí lo tenéis, El abrazo del mundo. De hecho, yo espero que sea, o creo yo, que es un poco rompedor. Estamos en unas jornadas dedicadas a la circunnavegación, la primera vuelta al mundo. Yo voy a hablar de algo que va más allá. Creo que es muy importante, creo que es necesario, no creo que sea una diversión impropia, sino más bien al contrario. Creo que hay que hablar de qué es lo que representa de verdad la circunnavegación, porque la circunnavegación es un hecho concreto, aislado, que se produjo 3 años, bien, larguísimo, para hechos históricos la verdad es que es muy largo, pero mi opinión es que la importancia de la primera circunnavegación, o mejor, de la expedición Magallanes-Elcano,
es mucho mayor, porque como se nos ha dicho, tanto en la introducción de la decana como de mi antecesor, el hecho transformó el mundo, y ese es el gran mensaje que casi todos estamos empeñados en transmitir. Yo voy a tratar de explicar un poco más ese cambio del mundo, me voy a apartar del aspecto, o no voy a tratar de evitar en el aspecto científico, y voy a hablar más del aspecto geopolítico, que al fin y al cabo yo no soy científico, soy militar, y bueno, algo he aprendido de geopolítica. Ahí. ¿Cómo empezó toda esta historia o cómo veo yo que empieza toda esta historia de la circunnavegación? Toda esta historia empieza, o no empieza, pero podemos empezar a pensar en ella con el viaje de Colón. Se ha dicho 1000 veces, se repetirá 1000 veces. El viaje de Colón es el descubrimiento de América. Es un poco lo que estamos acostumbrados los españoles a pensar. Colón descubrió América. Y es verdad que Colón descubrió América. Y es bueno reflexionar acerca del sentido humanístico profundo de lo que fue el descubrimiento de América. Este cuadro a mí me gusta muchísimo, está en el Museo Naval. Por cierto, tengo que aclarar que el Museo Naval lo tenemos casi cerrado por obras. Hay una exposición muy interesante sobre Asia y el Museo Naval, que recomiendo que vayáis a verla de todas maneras, pero es una pena porque el museo ahora mismo lo tenemos en obras y tal. Este cuadro está allí, y este cuadro para mí es una excelente representación, porque no nos habla solo de geografía, no nos habla solo de que unos españoles, unos castellanos, unos europeos, como queráis llamarles, llegaron a un continente desconocido donde había unas personas que vivían allí desconectadas del mundo, sino que nos transmite una idea mucho más social, mucho más humanística. Vemos ahí los símbolos que lleva Colón detrás. Por supuesto, esto es una interpretación, no sabemos exactamente, no tenemos una fotografía exacta de cómo iba Colón. Pero ahí tenéis una cruz detrás, una cruz muy grande detrás, es lo que pintó el pintor que hizo este cuadro. Es un cuadro bastante moderno, es muy bonito, pero es bastante moderno. Y yo creo que hay que empezar por ahí. Estamos hablando de ciencia, estamos hablando de imperio, estamos hablando de navegación, pero estamos hablando también de un orden social. Creo que hay que aclarar una cuestión. Hoy la religión se entiende como una cuestión personal de la moral de las personas. En aquel tiempo la religión no era eso, la religión era el orden social. Y el orden que llevaba Colón con toda su expedición y con la autoridad que le daba ser nombrado almirante de las Indias, almirante de las tierras que descubriera, incluía enormemente, como un componente importantísimo, el llevar un orden social que era el cristiano en aquel momento a las Indias. ¿Qué otros órdenes había para que nos demos cuenta? Bueno, pues en Europa había tres órdenes sociales basados en la religión, que insisto, era mucho más que lo que hoy entendemos por religión. Existía el orden musulmán, el orden islámico, con el que estaba en lucha concreta el mundo cristiano. De hecho, también se nos ha explicado muchas veces que la llegada a América de los españoles fue una consecuencia del impulso que tenían de haber luchado contra el Islam para expulsarlo de lo que hoy es España, y entonces con ese impulso pues siguieron hacia adelante y llegaron a América. El otro orden era el orden judío, que estaba, digamos, insertado en el orden cristiano, también en el orden musulmán, y yo quiero que se tenga en cuenta, muy en cuenta todo esto a la hora de comprender todo lo demás. ¿Realmente Colón iba a descubrir América? Es un tema fascinante, pero lo que sí que podemos asegurar, o sea, si realmente Colón sabía que había una América allí, oficialmente no se sabe, no lo decimos, pero los indicios son de que Colón sabía que había una tierra y que estaba mucho más cerca de lo que se suponía que tenía que estar Asia. Pero en esta imagen lo que quiero representar es que el verdadero objetivo de Colón, o al menos lo que le habían mandado hacer los reyes, era descubrir las Indias. También hay que aclarar una cuestión: la palabra descubrimiento también se malentiende hoy en día, creo yo. Entendemos por descubrimiento, con un carácter quizá por influencia de la ciencia, descubrimiento parece que hay que descubrir una cosa que antes se desconocía por completo. La palabra descubrimiento literalmente quiere decir descubrir, dejar de cubrir algo que está cubierto. Si algo está cubierto, es perfectamente posible que es que lo hayamos cubierto. De tal manera que la palabra descubrimiento hay que entenderla, para mí, con un sentido más amplio del que lo entendemos ahora.
Se trataba de, entre otras cosas, de incorporar al conocimiento general de la sociedad unas tierras que hasta ese momento no estaban plasmadas en los mapas. Palabra descubrimiento. Pero en definitiva, a lo que fue Colón era oficialmente a llegar a las Indias. Bien, con esto en mente, traigo aquí hablamos de cartografía bastante, traigo aquí un mapa que es poco conocido, yo desde luego no lo conocía hace muchos años. Este es el mapa Cagnido, que es un mapa coreano de la cultura china, que representa la imagen que tenían los chinos en el siglo XV acerca de su mundo. No se ve fácilmente, pero esto es China, la China continental, esto es Corea, y esto es nuestro mundo. Esto es la península de Indochina, esto es la India, y aquí está Europa. Esto lo traigo solo para que nos demos cuenta de que la idea que tenía el mundo occidental no era la única que existía. Los chinos estaban en el otro lado del mundo, eran una cultura inmensa, desconocida en gran parte para Occidente, y que allí estaba y tenía su propia idea del mundo. Allí es a donde querían ir, ese es el objetivo, esas son las Indias a las que quería llegar Colón y a las que quisieron llegar todos los siguientes. No hay tiempo para hablar más de esto, es una pena, porque son cosas interesantísimas. He dicho antes, puse la transferencia diciendo hacia el oeste. No solo hacia el oeste fueron los castellanos de Colón y los siguientes. Los portugueses fueron hacia el este. No estamos muy acostumbrados aquí en la España actual a pensar en lo que hicieron los portugueses. Esta imagen es más allá de lo científico que nos ha contado brillantemente Antonio, sino esto es más político, esto es más humano, esto es Vasco de Gama llegando a la India. No solo los castellanos iban hacia el oeste, los portugueses iban hacia el este y estaban dando un abrazo al mundo, que ese es el mensaje que yo quiero traer. La empresa de ir hacia el oeste no se estaba haciendo aisladamente, se estaba haciendo al mismo tiempo que los portugueses iban hacia el este. Entonces aquí voy a introducir ya mi primera gran idea, no sé si llamarle rompedora. Yo la palabra ibérico prácticamente, pero esto es una postura personal, la limito al jamón. El jamón, el chorizo, el lomo. ¿Por qué lo digo? Pues porque la palabra ibérico aplicada a lo que conocemos como los habitantes actualmente de la península ibérica, me parece una distorsión enorme. Los portugueses no tienen nada de ibéricos. Curiosamente utilizamos la palabra ibérico para incluir a lo que hoy somos españoles y portugueses. Yo sencillamente digo que en tiempo de Magallanes, en tiempo de Colón, en tiempo de los Reyes Católicos, no había ninguna duda de que Portugal era uno de los reinos de España. La diferencia, para entenderlo bien lo que quiero decir, España no era una entidad jurídica, no era un reino, no era una soberanía. España estaba compuesta de 5 reinos: Portugal, Castilla, Aragón, Navarra, que en realidad formaba parte de la corona de Castilla, y Granada, que también formaba parte de la corona de Castilla. Pero Portugal era tan España entonces como los otros reinos de España. Por eso, a mí no me gusta la palabra ibérico. Es verdad que, claro, como desde hace ya 300 años Portugal es un país soberano, que tiene su independencia y que hay que tener mucho cuidado con estas cosas y cuando estamos hablando en otros ambientes, no aquí con la libertad que da hablar en la universidad. Claro, si hoy les decimos a los portugueses que son españoles, dicen, no, los españoles sois vosotros, nosotros no. Pero desde un punto de vista científico histórico, se puede afirmar con total rotundidad que entonces los portugueses eran tan españoles como los castellanos y como los aragoneses. Por tanto, Magallanes era español, era portugués, por eso era español. Y aclaro, no sé si lo dirá a lo mejor Luis, se dice que Magallanes se nacionalizó español. No era posible nacionalizarse español, no había la nacionalidad española. Se podía ser portugués, se podía ser castellano en términos legales, pero no se podía ser español en términos legales. Se era español porque se era castellano, porque se era portugués. Por cierto, que el adjetivo, el gentilicio español nos lo dieron, o se lo dieron a aquellos españoles, se lo dieron los extranjeros, porque los españoles lo usaban poco. Y los portugueses se consideraban a sí mismos españoles, y no hay más que leer Os Lusíadas, el poema épico portugués por excelencia, para comprender que los portugueses no tenían ninguna duda.
curiosamente, en cuanto al apellido ibérico, si alguna vez ellos utilizaban el término ibero, era para referirse a los reinos de España que no eran Portugal. Es decir, cuando ellos se referían a lo que hoy llamamos España, porque lo es, porque hoy es una nación soberana con sus leyes, con su constitución y su historia, ellos decían, fue a los reinos ibéricos, o ibéricos mejor. No se aplicaban a sí mismos ese término. ¿Qué término deberíamos utilizar a mi modo de ver? Hombre, si estamos hablando de aquel tiempo, se les puede aplicar el término de españoles perfectamente sin que eso quiera decir que hoy son españoles. Pero como parece ser que eso tiene unas connotaciones políticas que quizás son indeseables, yo siempre utilizo el término hispanos, que es intermedio, no es decirles españoles, pero se parece mucho, son hispanos. Y ellos en aquel tiempo no hubieran tenido el más mínimo problema. La ventaja de esta aproximación, a mi modo de ver, es que no nos quedamos solo con la mitad de la historia. Si los portugueses entonces eran españoles, los españoles de hoy deberíamos de asumir sus logros como propios, igual que nos consideramos también romanos, del Imperio Romano, y estamos muy orgullosos de que el Imperio Romano fuera lo que fuera y nosotros somos hijos de ese imperio. Bueno, pues también somos hijos de aquella España que era toda, y esa España no solo dio la vuelta al mundo por primera vez, esa Hispania abrazó el mundo entero por los dos lados. Así que aquí os dejo a Vasco de Gama, que llegó a la India, que fue un poco también la cosa que espoleó también los esfuerzos que yo a partir de ahora voy a llamar castellanos y no españoles para hablar con propiedad. Porque toda la conquista de América y toda la conquista del Pacífico, la conquista, el descubrimiento, la ocupación, como queramos llamarle, es más castellano que otra cosa, porque los aragoneses prácticamente tenían vedado el participar legalmente como entidad, como reino, en este descubrimiento. Es decir, esto fue una competición entre dos reinos entonces españoles, los castellanos y los portugueses, por dominar el mundo, y nos lo ha introducido Antonio Sánchez. El Tratado de Tordesillas es el que reparte el mundo no entre España y Portugal, sino entre Castilla y Portugal. Es decir, que España era la dueña del mundo desde el punto de vista del reparto de Tordesillas. Aclarado este tema, que es bastante mío personal, Antonio ha hablado bastante de la cuestión científica. Yo me voy a centrar en una cuestión científica concreta, que es el cálculo de la longitud, porque influye terriblemente en todo lo que tú has ido anticipando y en la cuestión estratégica. El problema de la longitud es que era muy difícil calcularla. Dice la historiografía moderna que hubo que esperar hasta que los ingleses en el siglo XVIII resolvieron el problema. Mentira. Los españoles, incluidos los portugueses, navegaban por el mundo entero y no tenían gran problema por no calcular la longitud con total precisión. Pero es verdad que en términos estratégicos tenía una enorme importancia. Clarificando cómo navegaban aquella gente. Esta primera imagen representa un derrotero. Los derroteros eran libros que explicaban las derrotas que había que seguir. Lo pongo primero porque antes de que utilizaran los instrumentos náuticos, antes de que intentaran que fueran capaces de calcular la latitud, los navegantes del mundo se habían acostumbrado a navegar, vamos a decirlo de alguna manera muy, muy coloquial, de oídas. Leían un libro, veían lo que tenían que hacer, veían el rumbo que tenían que hacer de un sitio a otro y entonces calculaban sobre todo su latitud. Este señor que aparece aquí es un navegante calculando con una ballestilla la altura de la estrella polar, que es la que por la noche les daba la latitud. Cuanto más al norte estás, más alta está la polar. En el polo norte, la estrella polar la tenemos en la cabeza. En latitudes medias, la estrella polar la vemos a mitad de altura. En el ecuador, la estrella polar se pone por el horizonte y de hecho empieza a dejar de ser útil para navegar. Por eso los navegantes de aquel tiempo, cuando pasaban al hemisferio sur, tenían que utilizar la cruz del sur. Esto se lo añadían a la información que les daba la aguja magnética, el compás. Y con esos libros, con esa latitud, ellos establecían los rumbos que les mandaban las cartas. Efectivamente, había cartas de navegación, pero las he puesto en cuarto lugar porque la carta de navegación no era lo que es hoy. Hoy es una herramienta absolutamente imprescindible porque requerimos una precisión
bueno, enorme comparado con la precisión que necesitaban entonces para navegar, pero utilizaban la carta mucho menos que ahora. Era mucho más caro utilizar cartas. Esas cartas no sabemos muy bien cómo eran. Las cartas que tenemos son las que se han conservado, que son más cartas de representación que de trabajo. Estas cartas que hemos visto y que vamos a ver en mi presentación también, esta misma, que es la carta pisana, una de las cartas más antiguas que se tiene, si no es la más antigua de la que se conserva. Estas cartas eran muy caras de fabricar, y las que se fabricaban para enseñárselas a los reyes y explicarles dónde había que mandar las expediciones, dónde había que establecer puntos de comercio, no necesitaban una precisión muy grande para navegar. Las que se hacían para los navegantes eran otra cosa, y se hacían con materiales que ya se sabía que no hacía falta gastarse mucho dinero en ellos, porque las cartas se usaban y cuando se gastaban pues se volvía a hacer otra. Así que las cartas eran muy importantes, pero casi navegaban más por el conocimiento que tenían. Nada más que hay que pensar que antes de que, lo que voy a relatar ahora, de que los españoles dominaron el Pacífico entero, lo había hecho un pueblo mucho más primitivo, que no tenía cartas, ni tenía astrolabios, ni compases, que eran los polinesios, que habían recorrido el Pacífico entero, se puede decir que casi de memoria. De hecho, para mí personalmente, que una de mis profesiones es navegar, yo todavía me cuesta entender cómo esta gente era capaz de encontrar las diminutas islas que encontraban. Llegaron hasta la isla de Pascua, que eso ya es el rizar el rizo. Bien, el último instrumento de navegación que se añadió ya por precisamente el siglo XVI, fue la corredera, que servía para calcular la velocidad del barco. Esta gente navegaba lo que hoy llamamos calculando primero la latitud, y luego, a base del compás y del rumbo que iban haciendo y de la corredera, calculaban la velocidad y sobre la carta pintaban lo que se habían desplazado. Eso hoy llamamos estima, entonces era navegar de fortuna, etcétera, etcétera. Era un cálculo matemático también, porque había que saber el rumbo que llevabas y había que tener cartas para pintarlo. Pero navegaban también mucho más de conocimiento, de llevarlo en la cabeza, que otra cosa. En los libros de navegación del siglo XVI, los pilotos explican de memoria cuántas leguas hay de este puerto a este. Lo saben de memoria. No necesitan la carta rigurosamente para hacer sus cálculos. Bien, eso era la ciencia náutica. El astrolabio no es que sustituya a la ballestilla, pero al contrario, el astrolabio es un instrumento que se desarrolló también finales del siglo XV, principios del XVI, para calcular muy precisamente la latitud. Sirve para tomar la altura del sol. La ballestilla se utilizaba para calcular la altura de la estrella polar por la noche, y el astrolabio para el sol. Bien, los barcos. No voy a entrar mucho, seguro que Luis va a explicar cosas de los barcos. Los barcos ya eran una ciencia en sí misma, la construcción naval lo sigue siendo. Nosotros le llamamos arquitectura naval. Hacer un barco probablemente es más difícil que hacer una casa. Es una ciencia completa, se había desarrollado bastante. Existían las carabelas, existían las naos. Las carabelas eran más útiles para hacer descubrimientos, para poder entrar en las bahías, en las ensenadas, en los ríos, y las naos eran más naves de carga y naves para resistir más la fuerza de la mar. No voy a incidir porque no tenemos tiempo. Carta de Juan de la Cosa, la traigo aquí, no voy a entrar en el tema concreto de la cartografía, solamente remarcar que es lo que he dicho antes. Esta es una carta que está hecha no para navegar, está hecha para explicarle a las autoridades qué es lo que hemos descubierto. Aquí vemos todo esto verde es el continente americano, que ya se ve que, y esto es África y Europa y Asia, que ya se ve que las escalas no coinciden. Es una carta de 1500, yo tengo mis dudas, porque aquí pone tierras descubiertas por los ingleses. Y los ingleses hasta mucho después no descubrieron todo esto que parece toda la costa de Norteamérica, en 1500. Esto es una cosa muy llamativa de la carta de Juan de la Cosa, que por supuesto animo que vayáis a verla al Museo Naval cuando esté otra vez dentro de unos meses disponible. Si no, en internet también se puede ver. Bueno, el Atlántico, una vez que, lo pongo ahí rápidamente, hubo que pasar el Atlántico, llegó Colón a América, y entonces, ¿qué es lo que pasó después? Pues que los portugueses llegaron al extremo de Asia, llegaron muy poquito después. En 1500,
A ver, exactamente. Sequeira llegó en 1509 a Malaca, tomaron los portugueses Malaca, se hicieron prácticamente los amos del control del tráfico marítimo en aquella zona, demostrando un empuje y una capacidad basado en la ciencia, basado en el orden social, basado en todas las cosas. Empezaron a quitarle el sitio a los chinos y poco después del descubrimiento de América, Abreu llegó a las Molucas en 1511, más o menos, y Álvarez, portugués, llegó en 1503, ya estaba tocando en China. Ahí tenéis los dos escudos que he puesto. He puesto el escudo de Castilla y el escudo de Portugal. Y este es el abrazo del mundo. Aquí es donde empieza el abrazo del mundo al que yo me refiero. Castilla y Portugal. Los dos españoles en aquel tiempo. Balboa descubre el Mar del Sur en 1513 y dice, en ese momento la idea que tenía la ciencia en ese momento era una idea deficitaria, porque efectivamente se tenía una idea bastante clara. Lo hemos visto en la carta de Juan de la Cosa, se empezaba a tener una idea bastante clara de lo que era el mundo conocido hasta América, y se sabía más o menos cómo era Asia. Bastante, ya habían llegado, como digo, los portugueses. Pero el Pacífico era la cara oculta, dicen algunos, la cara oculta de la Tierra, un poco o en paralelo de la imagen de la cara oculta de la Luna. No se conocía. Aquí hay una de las incógnitas más fascinantes de toda esta historia, y esto es bastante científico. Es el tamaño de la Tierra. El Pacífico está vacío. O sea, cuando llega Balboa al Mar del Sur y cuando llegan los portugueses al oeste del Pacífico, no sabían lo que había en medio. Esa es una de las grandes incógnitas. De hecho, hay quien dice que Magallanes creía que en cuanto pasara el estrecho de Magallanes se iba a encontrar las Molucas enseguida. Lo que tú has mencionado de la carta que has mencionado de ¿quién era? De Reinel. Parece como que dicen... Y después de pasar por el sur de América, ya se van a encontrar, bueno, no se llamaba América entonces, ya se van a encontrar enseguida las Molucas, y se encontraron con que había un océano inmenso. ¿Hasta qué punto? Esa es la pregunta. ¿Hasta qué punto eran ellos conscientes del tamaño real de la Tierra? Eratóstenes lo había calculado con una precisión que hoy puede sorprender a algunos. La verdad es que calcular el tamaño de la Tierra en realidad es sencillísimo, porque si la Tierra es esférica, y ya lo sabían perfectamente, es otra de las cosas que quiero dejar bien clara, sabían perfectamente que la Tierra era esférica, no redonda, esférica, no tenían ninguna duda. Si no, no hubieran intentado llegar a las Indias. Colón no hubiera intentado llegar a las Indias si no hubiera sido esférica. Lo sabían, entre otras cosas, por la sombra que daba la Tierra en la Luna. Por supuesto, porque veían que los barcos en la mar se escondían debajo del horizonte, etcétera, etcétera. No tenían ninguna duda. Lo que parece que no está claro es si sabían cuál era la dimensión de la Tierra. Si la Tierra era mucho más pequeña, como dicen algunos que creían, parece ser que es una de las posibilidades para que Colón creyera que América era Asia, que la Tierra era mucho más pequeña. Pero si la Tierra es redonda y es mucho más pequeña, entonces también es más pequeña hacia el norte, no solo hacia el este y el oeste. Es un tema apasionante, no voy a entrar en él porque no tenemos tiempo, pero ya lo digo, uno de los incógnitas. ¿Qué idea tenían del tamaño de la Tierra? Un tema bastante bonito para investigar. Bien, los castellanos siguen explorando. El objetivo de llegar a las Indias sigue presente desde el primer momento. No es una cosa que se le ocurrió a Carlos I cuando Magallanes se lo ofrece. Esto ya lo quería hacer el rey católico, Fernando. Ya quería él llegar a todas sus tierras. Es verdad que la idea del antemeridiano se produce después del meridiano. Primero se establece el meridiano y conforme van llegando empieza a ser necesario definir el antemeridiano. Pero el impulso por llegar a las Indias seguía siendo el mismo. Y después de unas ciertas expediciones que se van intentando, Solís intentó encontrar el camino en 1515, por fin Magallanes, y aquí no voy a prácticamente entrar porque no es parte de... yo voy a entrar en el resto, en 1520 y en 1521 Magallanes consigue pasar por debajo de lo que hoy llamamos América y consigue llegar a las Filipinas y después que él a las Molucas. Este es el camino real que hizo, subió por un camino bastante fácil al final. Es decir, una de las cosas que hay que señalar para que lo comparemos con los siguientes es que el camino de llegar a Filipinas fue relativamente fácil, cuidado, durísimo, pero tuvo siempre el viento a favor, porque verdaderamente cogió una ruta
que era con el viento a favor todo el tiempo. El problema fue lo contrario, el problema fue la vuelta. Hago una introducción en el esfuerzo explorador que hubo y entro en la cuestión de quién son las Molucas. Como Antonio Sánchez ya lo ha explicado bastante, me alegro, esto es lo que quería señalarte, Antonio, que me encanta lo que has dicho, de que el objetivo del viaje era determinar si las Molucas eran castellanas o portuguesas. Y era un problema, efectivamente, cosmográfico, cartográfico, efectivamente. El hecho de que se trajeran especias era una forma de decir, oye, y esto alguien tiene que pagarlo. Sí, sí, no hay problema, esto se paga con el comercio que vamos a hacer. Pero el objetivo oficial del viaje era encontrarlo. No hablo de este grupo gráfico, ya lo ha traído Antonio, excepto que, si acaso, para remachar lo que he querido decir, aquí dice la línea que separa, no exactamente lo que pone, pero dice de Castilla y Portugal, no dice España y Portugal, dice que es la línea que separa Castilla de Portugal. Y estas, aquí sí que se ve bien, las Antillas del rey de Castilla, no del rey de España. Españoles eran todos. Bien, efectivamente, esta es la visión portuguesa. Es un mapa que se ve que efectivamente que el Nuevo Mundo se acaba ahí, no sigue hacia el oeste, porque este es un mapa portugués que en lo que insiste es en la parte del camino portugués hacia las Molucas. Aquí no están todavía pintadas, pero ya se anuncia que este es el camino portugués para llegar a las Molucas, a la especiería. Este, en cambio, es el de Diego Rivero, que lo ha hablado mucho de él, Antonio, y efectivamente aquí tenemos los instrumentos de navegación que mencionabas. Es una carta muy científica, y esta, en cambio, cubre todo, porque Diego Rivero además es que era portugués, pero esto ya está más hecho desde el punto de vista de Castilla, esta carta. Las dos visiones. Como ya lo menciona Antonio, me salto un poco la cuestión de la posición, excepto que este fue el resultado final. Este es el antemeridiano, que costó muchísimo tiempo determinar con precisión. Durante cientos de años se discutía dónde estaba el antemeridiano, porque la ciencia efectivamente no daba para resolver el problema fácilmente. ¿Por qué? Pues porque la posición del antemeridiano depende del tamaño de la Tierra. No exactamente, pero tiene una gran importancia. ¿Por qué depende del tamaño de la Tierra? Pues porque, como he dicho, que no sabían calcular con total precisión la latitud, en gran parte calculaban las distancias que habían recorrido. Eso es lo que habían calculado los portugueses. A la hora de determinar si eran suyas o no, los portugueses decían, si hemos navegado tantas leguas hacia el este, hemos cambiado tanto de longitud y, por tanto, están más acá o más allá. Era bastante impreciso. Pero bueno, ahí tenéis el antemeridiano colocado más o menos donde al final la ciencia ha determinado que estaba. Se fijó uno de los tratados en los que se trató de fijar fue en el Tratado de Zaragoza de 1529, en el que, aprovecho para decir, ya esto es posterior a Magallanes y a Elcano, este tratado realmente hizo que Castilla en ese momento reconociera que eran portuguesas, pero previo pago de una cantidad muy sustanciosa de dinero del Reino de Portugal al Reino de Castilla, al emperador, para comprárselas. Eso no es realmente reconocer que eran tuyas porque lo diga la ciencia, eso es hacer un apaño geopolítico. Estamos hablando de un Portugal que ya está con un pie dentro de la monarquía hispánica. Carlos I se había casado con Isabel de Portugal, Felipe II iba a ser hijo de una portuguesa y iba a heredar finalmente iba a heredar el reino de Portugal de una manera parecida a como Carlos, que era flamenco, no era español, no había nacido en España ni por asomo, había nacido en Flandes, pero era hijo de una española y por eso acabó siendo el rey de Castilla, rey de Aragón, hoy le llamamos rey de España por abreviar. Seguimos con la historia de los viajes. Y entonces tenemos que inmediatamente, y aquí es donde empieza la explicación de lo que pasó después, donde se empieza a materializar de verdad el abrazo del mundo. Aquí tenemos que en 1526 hay otra expedición que también pasa por el sur de América, pasa por el Estrecho de Magallanes. Hace una ruta muy parecida a la de Magallanes, favorable. Pizarro llega en 1526 a Perú, se empieza a conocer el lado oeste de Sudamérica y también de Norteamérica, y ya por fin Saavedra, por orden de Cortés,
es otro explorador que hizo su expedición en 1528, por orden de Cortés, ya sale desde México, ya no baja al estrecho de Magallanes. Hay que aclarar que el descubrimiento del estrecho de Magallanes es un descubrimiento científico y geográfico indudable, de una importancia capital, pero que para los marinos realmente no fue todo lo importante que parece. ¿Por qué? Porque estaba muy lejos, era muy difícil de pasar, era muy laborioso, y entonces los navegantes de aquel tiempo llegaron a comprender que una vez que estás asentado en América Central, pues que puedes salir perfectamente de América Central para llegar al extremo de Asia. Ya empezaban a ser totalmente conscientes de las dimensiones de la Tierra, porque cada vez que viajaban empezaban a darse cada vez más cuenta de la dimensión. Realmente ya Magallanes, ya se puede decir que con Magallanes ya se dan cuenta de que el Pacífico es inmenso. Sería discutible que con qué precisión llegaron a calcularlo, porque la corredera que he mencionado antes, el instrumento para medir la velocidad, tampoco es de una precisión muy grande, pero evidentemente ya se daban cuenta de que eran totalmente conscientes de que había un océano inmenso por medio. Bien, continúa habiendo expediciones, Grijalva en 1534 y también en 1537, pero en todas estas expediciones lo que está volviendo es el viaje de ida. ¿Qué pasaba cuando llegaban allí? Pues que no volvían. Juan Sebastián Elcano pudo volver por el camino portugués. Estos navegantes no volvían, se quedaban allí, acababan volviendo en barcos portugueses, no habían encontrado todavía lo importante que era el tornaviaje del que voy a hablar ahora. Villalobos, una de las expediciones más importantes que acaba en Filipinas, 1524, eso está mal, 1542, exacto. Y Legazpi, por fin, Legazpi todavía sin saber volver, Legazpi es el encargado de llegar a colonizar las Filipinas. Ya se ha entregado la soberanía de Molucas a los portugueses, Portugal ya es, todavía no, todavía Portugal no está integrada en el reino, en la monarquía hispánica, y entonces todavía están yendo allí sin saber cómo volver. Legazpi de hecho va con intención de colonizar las Filipinas. Las Filipinas, que están más al oeste que las Molucas, el rey Carlos y su sucesor Felipe se las quedaron, a pesar de que en la aplicación del antemeridiano se las tenían que haber entregado a Portugal. Eso demuestra que lo que había era un acuerdo, un reparto. El reparto de Tordesillas, que para mí fue más amistoso de lo que ha dicho antes Antonio, para mí fue más resolver unos problemas que no crear nuevos. Es verdad que un tratado diplomático nunca resuelve todos los problemas y surgen nuevas cosas, pero para mí el tratado entre Castilla y Portugal, con la sanción del Papa, que era aragonés, y ahí se parece mucho a lo de que por Castilla y por León un nuevo mundo dio Colón, con el dinero de Aragón, dicen los aragoneses. Esto es muy parecido. Se pusieron de acuerdo Castilla y Portugal, pero el árbitro fue un papa que era aragonés y que trabajaba para ambos. Quiero decir, que trabajaba en sintonía con ambos. Lo que da una idea de lo que era entonces la unidad de aquella España de la que yo hablo. La unidad subyacente. Bien, el problema es que no sabían cómo volver. Es decir, que la aventura de la circunnavegación, la aventura de descubrir, de llegar a las Indias, estaba todavía incompleta. ¿Por qué? Porque no podían volver por el otro camino porque era portugués. Se habían repartido el mundo y los portugueses dicen, no, vosotros en vuestra parte y nosotros en la nuestra. Y había muchas menos peleas de las que estamos acostumbrados a oír. Y ahora voy a añadir otra cuña, digamos, un poquito rompedora, aunque no tanto, acerca de geoestrategia. ¿Qué es lo que le ha pasado a España en todos estos 400 años? El mayor factor que ha tenido España es que, como España era una nación humanista, se preocupaba de las ciencias humanísticas y no de las ciencias positivas como la matemática, etcétera, etcétera. El mundo protestante, que precisamente empiezan a hacer justo más o menos cuando se descubre, cuando se llega al Pacífico, este mundo protestante le ha ganado la batalla geoestratégica al mundo humanístico que hoy llamamos católico. Se quedó atrás porque no se preocupó de los bienes materiales, pues porque eso está por decirlo en lenguaje moderno, en el ADN de nuestra religiosidad, entendida como orden social, no como creencia en un dios o en otro. El mundo católico en el que nosotros estamos sumidos desde toda la vida es un mundo fundamentalmente humanista. Por eso, de lo que más aportó aquella España al mundo de entonces, y es de lo que más orgullosos debemos estar, es de la creación del concepto de la humanidad como realidad social.
Se descubrió un mundo, se abrieron rutas geográficas, rutas marítimas, se cartografió el mundo. Pero además, aquella España entregó al mundo un concepto de la humanidad como conjunto. No somos reinos separados, no somos religiones unas como otras, contra otras. Esto es un mundo habitado por la humanidad. Y no voy a extenderme porque no tengo tiempo, pero básicamente el mensaje fue, y tenemos que extendernos. Por eso las leyes de Burgos, las leyes de Indias, que protegían a los aborígenes, a los indígenas, como queramos llamarle, a los indios, de una manera que nunca en los países colonizadores del norte han pensado, y por eso tenemos el mestizaje, ese aporte a la humanidad, a mi modo de ver, es infinitamente más importante que el aporte científico, que lo fue, efectivamente, un aporte muy importante. Es más, para mí, sin la revolución previa científica del mundo hispano, no se podría haber dado la revolución posterior, no solo hispano, sino, se puede decir, mediterráneo. Bien, en definitiva, el tornaviaje, importantísimo. Lo que dije antes de los vientos, aquí tenéis un mapa bastante actual de los vientos, como son en general en el Pacífico, y ahí veis que el camino de América, de lo que llamamos América a Asia, si vas por la ruta del Cano y de Loaiza, es un camino bastante fácil. Y si sales de Nueva España, lo mismo, es un camino que en cuestión de viento, y estamos hablando de que eran barcos de vela, era un camino directo. El problema era volver. Por ese camino, sencillamente, no se podía volver. El descubrimiento genial es el del tornaviaje. Yo creo que conociendo los regímenes de viento del Atlántico, que ya empezaban a dominarlos, hacía tiempo que los dominaban, sin conocer este régimen de vientos del Atlántico, los portugueses no hubieran podido encontrar el camino a la India. La primera conclusión de este régimen de viento en el Atlántico, de vientos y corrientes, las corrientes son subsidiarias del viento, Colón no hubiera llegado por la ruta que llegó. Es también otro de los misterios. Sabía ya que él tenía que bajar por abajo y volver por arriba porque eran los vientos dominantes, casi con toda seguridad. Pero en teoría no podemos afirmarlo porque como no hay constancia de viajes anteriores que lo hubieran aprendido, pues no. Se puede decir que hay una pista. Esta es la ruta que utilizaban los portugueses para ir al sur de África y por eso conocían Brasil, porque lo tocaban, mucho antes de que oficialmente se reconociera. Esa es mi idea. Cuando volvían, subían por África, aprovechando el viento hacia el norte, y se tenían que abrir aquí para no coger los vientos contrarios que les habían permitido bajar, a ellos y a los castellanos. Sería muy interesante hablar de por qué Castilla se fijó en las Canarias, porque las Canarias es el camino directo a América. Y en cambio los portugueses se fijaron en las Azores, que es el camino de vuelta también de Asia. Ese mismo régimen de vientos, el señor Urdaneta, ahí tenéis, aquí detrás pone Urdaneta, esta es una ciudad filipina en la que se llama Urdaneta y que le han hecho, lógicamente, un monumento a su antecesor. El fraile Urdaneta, que viajó con Legazpi, fue el que consiguió volver, después de algunos intentos que se hicieron que no fructificaron, consiguió volver, encontrar el viaje de vuelta. El viaje de vuelta era, pues, a semejanza con el del Atlántico, pues era por el norte. Y esto crea una realidad geoestratégica, económica, política, social, que es la comunicación entre Asia y América, que, como he anticipado antes, no se hacía pasando por el estrecho Magallanes, sino saliendo sustancialmente de Acapulco hasta Manila y de Manila hasta Acapulco. Iban por el Ecuador de Acapulco a Manila y iban por el norte de Manila a Acapulco. Una hazaña en sí misma, porque este galeón de Manila era también una aventura cada vez que salían. Eran 5 meses de navegación, o 3 meses de ida, 5 meses de vuelta. Había que ser muy fuerte, había que ser muy buen marino para hacer esta ruta, y durante 300 años, durante 250 años, estamos hablando de a mediados del siglo XVI, el siglo XVII y el siglo XVIII, se mantuvo este enlace comercial, que no solo era comercial, era cultural. Este enlace comercial no es solo el enlace de las posesiones españoles, ya podemos hablar de las posesiones españolas, entre Filipinas y el Nuevo Mundo. ¿Por qué no venían por este lado? Pues precisamente porque era posesión portuguesa, y porque en realidad volver hasta América cuando se descubre el tornaviaje ya no era tan difícil como hubiera sido volver directamente hasta España. Entonces el esquema de comunicaciones español era el Atlántico, la ruta de Colón, y en el Pacífico toda la ruta del galeón de Manila.
un tema apasionante en sí mismo, ya nos estamos alejando un poquito, pero esta ruta marítima, primero, está basada en el descubrimiento del tornaviaje, se mantiene durante 250 años, se acaba cuando México se independiza, que entonces México deja de ser dueño de Filipinas, hasta entonces Filipinas era una capitanía del Virreinato de Nueva España. Y la otra cosa que quería decir... que el galeón de Manila en realidad también se llamaba la nao de la China, porque no era solo el comercio entre Filipinas y Acapulco y después conectado por tierra ya con España, sino que era la vía de comunicación con China. Aquí hay unos puntos suspensivos que lo que nos hacen es comprender que desde Manila se comerciaba enormemente con China. En China tenían una carencia de metal precioso para hacer monedas y cuando entraron en contacto desde el principio con los españoles que se instalaron en Filipinas, empezaron a ofrecerles mercancías para cambiarlas por plata. Y entonces el gran esquema económico era la plata de México iba a Filipinas y de Filipinas pasaba a China. Y por eso las monedas españolas en China eran de curso legal. No voy a entrar en el tema porque no soy tampoco muy especialista, pero que quede claro que no estamos hablando solo de un viaje magnífico, un logro científico. Estamos hablando de estrategia de la más alta. Estrategia que ha sido efectivamente un poco ocultada porque a los vencedores de esa guerra estratégica que os he contado entre Europa del Norte y Europa del Sur no les convenía contarla, pero está efectivamente pendiente de contar. El mundo nos hace un guiño aquí porque parece que el camino no se ve muy bien, pero esto es Acapulco. A ver, ¿dónde está esto? Que no estáis viendo la... Bueno, aquí a la derecha tenéis la línea esa, empieza en Acapulco, es una línea recta, pasa por debajo de Hawái y llega hasta Filipinas. No se ve bien del todo porque es todo el Pacífico, esto está cogido de Google Earth. Pasa por debajo de Hawái. Parece que es la línea más corta. No, señor, la línea más corta en realidad es esta. Esto lo podéis hacer en Google Earth muy bien. Como la Tierra es esférica, nos engañamos con los rumbos cuando vemos las cartas planas. La línea más corta entre Manila y Acapulco es mucho más al norte. Cuando lo vemos en una carta plana, esta es la anterior, que es más larga, cuando lo vemos en una carta plana, esto es lo que tenemos. La línea por el Ecuador en realidad es mucho más larga que la línea por arriba. Lo digo porque hay algunos que dicen que es que la vuelta del galeón de Manila tenía el inconveniente adicional de que hacía más frío y de que era más largo. No. Más largo era el camino en millas, me refiero. Bien, esto es una especie de guiño que nos hace el mundo, que se ríe un poco de nosotros cuando no nos damos cuenta de que el mundo es redondo. Bien, ya casi no me queda tiempo, es más, me quedan 2 minutos. Sencillamente que sepáis que cuando se llegó al Pacífico Oeste, quedaba una gran incógnita, que era el sur. El mundo se había acostumbrado a la idea de que había un gran continente austral y ese continente está reflejado en muchas de las cartas de aquella época, que aquí veis que el estrecho de Magallanes en realidad siguió siendo un estrecho entre un continente y otro durante mucho tiempo, cuando en realidad hay un enorme paso de mar hasta la Antártida. Pero esta tierra australis era una gran incógnita de la ciencia de aquel momento, y en las últimas expediciones que hicieron los españoles, pues tenían en gran parte un destino, una intención de descubrir esa tierra australis. Aquí tenéis navegantes ya de finales del siglo XVI y principios del XVII, Mendaña, Quirós y Báez de Torres. Báez de Torres es el primer español que ve Australia. Puede que no fuera el primer hombre, está en discusión, pero desde luego Báez de Torres pasó por aquí y vio Australia en una fecha tan temprana como 1609. Bien, me lo salto. Aquí tenéis mapas antiguos de aquella época en los que hay una idea de Australia. Si lo comparamos con esto era la tierra magallánica, la tierra australis. Aquí veis que Australia, donde está Australia, había esta tierra. Es curioso cómo la tierra se sube. Por alguna razón, los científicos de entonces pintaban una tierra ahí que no tenía por qué haberla, porque no habían llegado. La posibilidad es que los portugueses, desde Malaca, llegaran a Australia, pero se lo callaran. Los portugueses eran excelentes en mantener el secreto, los castellanos también trataban de mantenerlo para alejar a los competidores, pero de vez en cuando se les escapaban algunas cosas.
Un tema interesante, Australia, aquí pongo sencillamente que pudo haber, esta es la imagen de la Wikipedia de hoy, de todas las exploraciones que exploran Australia. Puede ser que los portugueses llegaran en 1522 y puede ser que un barco de la expedición de Loaisa arribara a Australia. No está probado, es una cosa curiosa sencillamente. Hubo un obispo australiano que a final del siglo XIX defendió que los españoles habían llegado aquí, a esta ensenada, o a esta, realmente donde llegó Quirós fue a Vanuatu, que está aquí, a Vanuatu, a la isla de Espíritu Santo. Y esto me lo voy a saltar, solo voy a deciros que Colón probablemente era converso. Los que financian las expediciones de Magallanes y todas las anteriores y todas las posteriores, la mitad de ellos como mínimo son o conversos o directamente judíos, judíos que se han ido a Portugal, judíos que vienen de Colonia. Es decir, existe una componente, antes he hablado de los órdenes sociales que había entonces, los judíos estaban como metidos dentro, unos se habían convertido, otros no, el tema también es apasionante, pero hay una componente judía enorme en todas estas expediciones, en concreto en la financiación. Me salto esto, hay una conferencia que está disponible en internet, Presidencia Judeo-Española en el Océano Pacífico, si alguno quiere después que me pregunte, es interesantísima, habla de todos los intentos de encontrar las viejas minas de Salomón, no hay tiempo para hablar de ello, y los competidores que nos echaron de ese mundo, los primeros fueron los holandeses. Este señor se llama Cohen, era evidentemente de familia judía, es un holandés que es el que crea la Compañía de las Indias Occidentales. Esta es la guerra, representa la guerra de los holandeses con los portugueses durante el periodo de la independencia de ambos, de la monarquía hispana, que es esa guerra es la que hace que los holandeses se quedan con las Indias portuguesas. Por eso hoy Indonesia es una ex colonia de Holanda, que la mantuvo durante mucho tiempo. Los holandeses reemplazaron a los portugueses en el este de Asia, en el este de Asia. Y aquí tenemos Formosa, para que sepáis que España llegó a tener incluso un puerto. Esta parte verde es una parte española, esto es una parte holandesa. Cuando la guerra con los holandeses, ambas naciones se llegaron a instalar y España tuvo una presencia en Formosa, en lo que hoy está en Taiwán, desde 1626 hasta 1642. Este ratón no se ve ahí, es una pena. Como consecuencia del antemeridiano, ahí tenéis una ampliación. Esta frontera en Papúa Nueva Guinea, para mí, solo tiene una explicación. Esta frontera norte-sur en una isla que tiene una cordillera de 4.000 metros de altura este-oeste, en un país que no existía, en una tierra de aborigen, y es que es la huella que queda del antemeridiano. Una imagen holandesa del mundo que ellos dominaron, para terminar de remarchar, que fueron los holandeses los que sustituyeron a los portugueses y las tuvieron tiesas con nosotros. Y con esto iba a explicar un poco que allá por el siglo XVIII hubo unos últimos intentos científicos españoles, la expedición de Malaspina, el posible descubrimiento de Hawái, expediciones a la isla de Pascua, etcétera, etcétera, pero ya prácticamente era con una España ya agotada. Y prácticamente con esto ya entramos en la época del final de la presencia de España en el Pacífico, que fueron casi 300 años de presencia, sin casi 300 años de presencia española. A mí me gusta incluir a los portugueses, desde 1640 ya han seguido por su camino, pero creo que hay que tenerlo en cuenta. Y con esto, que me he pasado un pelín. No. Uy, me he pasado. Sí, me he pasado 5 minutos. Muchas gracias.